Bien. Ok. Les mandé una tabla por la tarde, una tabla de orden de reactividad. ¿Han estudiado, han llevado o la han usado esa con su auxiliar? Hola, hola. ¿Qué pasó? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Vale. Gracias. Bien, esa lista que les mandé es una lista en realidad clave para la nomenclatura y para las reacciones de los compuestos orgánicos. Entonces, no sé si la llevaron, pero para su examen les sugiero, y se lo sugiero en serio que estudien el orden de la actividad de cada uno de los compuestos. Por ejemplo, en esa tabla ustedes van a ver que el ácido carboxílico es mucho más reactivo que los alquenos, que el alcohol es mucho más reactivo que un halogenuro de alquilo, bueno, y viceversa. Sea cual sea el orden, estudienlo, ¿sí? Estudienlo porque con seguridad se van a encontrar en el examen algún tipo de pregunta, ya sea de una forma teórica o incluso, por ejemplo, van a tener, no sé, a ver, un compuesto, vamos a simular un compuesto, el de acá, a ver. Ahí. Un compuesto orgánico que tiene como grupos funcionales un halógeno, que es cloro en este caso, y el grupo carboxilo como grupos funcionales. Con seguridad en su examen van a tener un ejercicio de este tipo, pero les va a dar algún determinado compuesto. No sé, puede ser más algún compuesto y resolver la ecuación. Entonces, puede ser que este compuesto de acá, vamos a llamarlo, por ejemplo, el compuesto A. Entonces, nosotros tenemos que analizar en base a esa tabla de orden de reactividad y lo que diga ahí, bueno, el más reactivo es el ácido carboxílico, entonces, por lo tanto, vamos a tener una reacción de un ácido carboxílico. Pero si fuera al revés, que el halógeno sea el más reactivo que este grupo funcional, entonces la reacción se va a dar con este grupo funcional. Entonces, si ustedes al momento de realizar la reacción trabajan con el grupo funcional equivocado, su ejercicio va a estar mal. Entonces, les recalco, esa tabla de orden de reactividad, apréndansela, ¿sí? Esa es una de mis recomendaciones para su examen. Bien, entonces, tenía planeado un tipo de ayudantía con ejercicios relativamente largos, pero ya no lo vi necesario, entonces por eso mismo también esta pizarra pequeña es suficiente. Bien, entonces vamos a ver ejercicios, vamos a empezar directamente con nomenclatura. La clave chicos, para este examen es analizar bien las preguntas. Como su examen... Como su examen va a ser virtual, jóvenes, entonces los exámenes virtuales se basan más en el análisis de la pregunta, en el caso de química orgánica. Entonces, la pregunta y el ejercicio pueden ser muy cortos o cortos, y son raros los ejercicios que son largos, pero la clave está en interpretar la pregunta. Puede ser el caso, o también conocer el orden de reactividad de los grupos funcionales, de lo que les estaba hablando. Bien, entonces tomen en cuenta cada detalle de lo que se va a hablar aquí, de
de cada definición, de cada tipo de compuesto y todas esas cosas, ¿ok? Bien, vamos a empezar con la nomenclatura. Bien, veamos el primero. Hay un compuesto que se llama vainilina. Ustedes deben conocer la vainilina, es un compuesto de color café, marrón, es una esencia que se utiliza en la preparación de postres, de horneados. Entonces, esa vainilina en realidad es un nombre trivial, ¿sí? O sea, un nombre comercial, pero en sí la vainilina es un compuesto químico que da ese sabor y ese aroma de la esencia vainilina que nosotros conocemos. Es un compuesto orgánico que está conformado de esta manera. Es aromático, obviamente, por lo que sentimos su aroma, entonces es un compuesto aromático. Por lo tanto, la base de este compuesto es un anillo bencénico. ¿Ok? Empezando desde ahí. La vanilina es un compuesto aromático, la base es el benceno. Bien, y la estructura es la siguiente. Tenemos grupo funcional oxidrilo acá, y ahí el grupo metóxido. Y tenemos acá un grupo carbónico. ¿Okay? Bien. Este compuesto de acá tiene un nombre químico. Vainilina es un nombre trivial. ¿Ok? Antes de continuar, esta ayudantía, chicos, va a ser específica, ¿sí? O sea, vamos a ir directo al grano, vamos a ir directo a los ejercicios, a las resoluciones. Si tienen duda de qué grupo funcional es esto, o de cómo se debe nombrar, cómo se debe, qué tipo de reacción es, adición, sustitución, esas cosas, la verdad es que ya son de principio de la materia, ¿no? Del primer parcial. Entonces, hasta ahí ustedes ya deberían dominarlo, pero, y si me pongo a tocar ese tema nuevamente, vamos a demorar muchísimo más. Entonces, la idea aquí es hacerlo resumido para poder abarcar la mayor cantidad de ejercicios. Pero si tienen dudas o algo, pregunten, consulten, no tengan la pena, y para eso es esta ayudantía, para tratar de resolver todas las dudas de principio a fin de la materia y que puedan dar un buen examen, ¿sí? Pero, mientras tanto, en la enseñanza voy a ser específico, ¿ok? Bien, entonces la vainilina, como es un compuesto aromático, tiene la base del benceno, tenemos el grupo carbonilo, tenemos el grupo metóxido, que es, este compuesto proviene de una base oxigenada, y el oxidrilo. Este es el nombre trivial, pero el nombre químico es el siguiente. Para nombrar, entonces aquí, jóvenes, es donde se aplica el orden de reactividad de los grupos funcionales. Por ejemplo, este es el grupo carbonilo y este es el oxidrilo. ¿Cuál es el más reactivo? A ver, revisen su tabla. A ver, revisen, ¿cuál es el más reactivo? Ayúdenme. A los jóvenes. ¿El grupo carboxilo? Ya. A ver, un ratito. Bien. Vamos a enumerar desde acá. Este es el grupo funcional más reactivo. Entonces tenemos acá el carbono 1, 2, 3 y 4. Y bueno, aquí se sobreentiende, ¿no? 5 y 6. ¿Ok? Entonces empiezan, ahí se dan cuenta ustedes de dónde yo empiezo a enumerar mi cadena. O sea, aquí dense cuenta la importancia del orden de reactividad de los grupos funcionales. Bien, entonces acá vamos a nombrar del menos al más reactivo. El nombre de este compuesto, entonces esto no es un alcohol, en realidad esto se trataría de un aldehído. ¿Cómo?
el grupo funcional más reactivo es este de acá, más reactivo que este, entonces no se trata de un alcohol, no es un alcohol, es un aldehído. Y se preguntarán quizás, ¿por qué no estoy tomando importancia a esto? Este es un grupo metóxico. Este es el menos reactivo incluso de los dos. Entonces, no se trata de un alcohol, no se trata de, para que se entienda mejor, directo le puse metóxido. Se trata de un aldehído, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el grupo funcional más reactivo. Entonces, desde ahí yo empiezo a enumerar mi anillo bencénico. Y a partir de esa enumeración yo le doy un nombre. Y enumero, o perdón, nombro desde el menos hacia el más reactivo. Entonces sería 4, como no se trata de un alcohol, vamos a poner 4-hidroxi. 4-hidroxi. ¿Qué más? 3-metoxi. Y al final entonces ponemos, como es benceno y tiene el aldehído, benzaldehído. Benzaldehído. ¿Y por qué no pongo el número 1? Porque se sobreentiende. O si quieren, ustedes colocan 1, ¿no? 1 benzaldehído o directamente benzaldehído, porque cuando es 1 se sobreentiende. Entonces, este compuesto químico, este aldehído, es el que le da el olor, esa fragancia a la esencia vainilina que se utiliza en la repostería, ¿sí? Es este compuesto químico, ¿ok? Cópienlo, cópienlo. Cópienlo. Y cada detalle que les estoy diciendo, chicos, tómenlo en cuenta, anoten cada cosita que voy a decir, porque con seguridad en su examen va a estar eso, ¿sí? Así que tomen en cuenta ese detalle. Bien. Ahora, borrando esto y analizando esto de acá, cuando nosotros oxidamos, cuando este compuesto es sometido a una oxidación, ocurre algo. Entonces, si vamos, se trata de un aldehído, ¿ok? Entonces, si nosotros oxidamos, o sea, le agregamos algún agente oxidante, ¿sí? Vamos a poner directamente para que se sobreentienda más, y hay una molécula de oxígeno. Ahí. Si oxidamos este compuesto, ¿qué se va a formar? Si se trata de un aldehído. Ácido carboxílico. Exactamente, muy bien. Entonces, fíjense, si nosotros oxidamos, entonces aquí tenemos un grupo funcional, por así decirlo, tenemos un compuesto, aquí tenemos otro grupo funcional y aquí tenemos otro grupo funcional. Y vamos a someter este compuesto a una oxidación. Entonces, ¿cuál de estos tres grupos es el que va a reaccionar? El más reactivo. Y el más reactivo es este de aquí. Y por lo tanto, cuando nosotros oxidamos este compuesto, en otras palabras, cuando la esencia de vainilla o vainilina la oxidamos, vamos a tener el siguiente compuesto. Entonces, esto va a cambiar de grupo carbonilo, va a cambiar de la siguiente manera. A un ácido carboxílico. ¿Se entiende? Se agregó un oxígeno más. Dejó de ser el grupo funcional carbonilo y ahora es un ácido carboxílico. Entonces, cuando este aldehído se oxida,
Si se vuelve un ácido carboxílico, debería cambiar el nombre, ¿verdad? Debería cambiar. Ahora tenemos diferentes tres grupos funcionales. De estos tres, ¿cuál es el más reactivo? Un grupo carboxilo. Exactamente, obviamente, ¿no? Porque ese es el que se ha oxidado, entonces ese sigue siendo el grupo funcional más reactivo. De todas maneras, tienen que revisar su tabla. Entonces, cuando se oxida y se vuelve un ácido carboxílico, entonces de entrada, esto es un ácido. Entonces vamos a llamar ácido. ¿Qué ácido? Vamos a ver ahorita qué tipo de ácido es. Entonces, de entrada, este es el grupo funcional más reactivo. Entonces, si se trata de un ácido carboxílico, directamente por delante escribo ácido. ¿Ok? Ácido. Y de ahí hay que darle nombre, ¿no? Sigue siendo el más reactivo. Entonces, ¿cómo sería? Este no es el más reactivo ni este tampoco. Seguimos prácticamente el mismo orden. 4-hidroxi. Ácido 4-hidroxi. ¿Qué más? 3-metoxi. Metoxi, ¿por qué? Met es porque tiene un solo átomo de carbono, este es radical. Metoxi y oxi por el oxígeno. Met por el átomo de carbono único y oxi por el oxígeno. Metoxi y bueno, al final entonces el uno se sobreentiende. Entonces, ¿cuál sería el nombre? Como es el benceno y hay que notar el benceno, entonces sería ben, y en vez de benceno, como tenemos el ácido carboxílico, benzoico. Entonces cambiaría así el nombre, dejaría de ser un aldehído y pasa a notarse el oico, el prefijo oico, que hace referencia al ácido carboxílico. Este es el nombre químico de esta esencia de vainilla oxidada. Y la esencia de vainilla, la vanillina oxidada, tiene un nombre de ácido vanílico. ¿Ok? Ácido vanílico. Entonces, el ácido vanílico o el ácido 4-hidroxi-3-metoxibenzoico es la esencia de vainilina oxidada. ¿Ok? Copien eso. Entonces, notemos la importancia del manejo de la tabla de orden de reactividad de los grupos funcionales, porque ahí nosotros podemos notar dónde vamos a trabajar en las reacciones, cómo yo voy a nombrar mi compuesto orgánico. Porque recordemos, si algún día a ustedes les toca trabajar en una industria farmacéutica, por ejemplo, ustedes con seguridad van a tener que clasificar sus reactivos químicos. Bueno, aquí vienen los alcoholes, aquí vienen los aldehídos, aquí vienen las cetonas. Entonces, si yo nombré mal mi compuesto, puedo estar mezclando un aldehído con los alcoholes, por ejemplo. Y al momento de trabajar, entonces, puedo generar un problema por la mezcla de químicos, ¿sí? Esa tabla de orden de reactividad es muy, muy, muy importante a la hora de elaborar reacciones, y sobre todo en la vida real. Es muy importante esa tabla. Bien, terminen de copiar, vamos a continuar. Ok, bien. Vamos a ver ahora otro compuesto. Vamos a ver el siguiente compuesto, el número 2. Bien, ok. Entonces, de entrada,
¿Qué tipo de compuesto es este de acá? ¿Es un alqueno o es un ácido carboxílico? Ácido carboxílico. Eso, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Usted que está participando desde hace rato. Canaviri Raizos. Jefferson. Canaviri. Ok, Canaviri Jefferson. Muy bien, gracias por participar. Bien, aquí tenemos dos grupos funcionales. Tenemos este de acá, que es un alqueno, y tenemos el de acá, que es un ácido carboxílico. ¿Ok? De estos dos grupos funcionales, este no es considerado un grupo funcional, sino es un tipo de compuesto orgánico, pero que no es alifático, sino que es aromático. Ese es otro asunto prácticamente. Entonces tenemos un grupo funcional y otro grupo funcional. ¿Cuál de estos dos es el más reactivo? Es este de acá, el ácido carboxílico. Entonces, por lo tanto, este compuesto, directamente su nombre empieza con ácido. Ácido. Bien. ¿Y desde dónde voy a empezar a enumerar? Directamente desde acá, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el 1 se sobreentiende, pero valga aclarar la numeración, en el caso de que tengamos otras ramificaciones. Bien. Ahora bien, acá tenemos otra cadena, son como dos compuestos unidos, vamos a numerarlos también, ¿ok? 1, 2, y bueno, 1, 2. ¿Ok? Entonces acá, sería, como es un ácido, este compuesto de acá se llama ácido no, bueno, fenil se entendería, el 1 se sobreentiende, ¿ok? El 1 se sobreentiende. Ácido fenil 2 propenoico. Aquí pro, este prefijo pro, porque son 3 átomos de carbono, aquí está el tercero. ¿Ok? 1, 2, 3. Recuerden que cada vértice es un átomo de carbono. ¿Ok? Entonces, sabemos que el grupo funcional más reactivo es un ácido carboxílico, el carboxilo. Entonces empezamos el nombre con ácido, fenil, por todo este grupo de acá. Todo esto de acá, cuando tiene un radical, aquí tiene una carga desprendida para dar lugar a que se una a otro compuesto, se llama fenilo. Fenil, y en el carbono 2 de la ramificación, tenemos el N. 2 propenoico, propen, pro por 3 átomos de carbono, N por el doble enlace, que está en el carbono 2, en este caso lo vamos a llamar así. Y oico por el grupo carboxílico, ¿ok? Entonces, ese sería el nombre de este compuesto. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, Perdón, auxilio. chicos. Acá no va el 2. Perdón, me equivoqué. Acá es directamente así, ¿ok? Porque nosotros estamos enumerando en este orden. 1, 2, 3. Entonces sería propenoico. Pero ¿cuál es la diferencia? Ustedes saben que tienen que enumerar desde el más reactivo hacia el menos reactivo, ¿verdad? Lo acabo de decir. Entonces, si yo enumero así, el nombre sería así, que no es lo correcto. Lo correcto sería que yo enumere al revés, desde el más reactivo hacia el menos reactivo. Entonces, sería 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, yo empiezo a leer de derecha a izquierda. En ese caso, entonces, el doble enlace estaría en el carbono 2, 1, 2. Entonces, ahí es donde entraría el carbono 2. ¿Ok? Ahora por aquí lo numeré al revés. ¿Se entiende eso? Se entiende que en las recuerden, en las ramificaciones, ¿sí? También, o en las subramificaciones, tengo que tomar en cuenta el orden de reactividad de los grupos funcionales, y voy enumerando en este caso del más reactivo al menos reactivo, 1, 2, 3. No siempre se enumera desde donde nace la ramificación hacia donde va dirigida la cadena, no.
como el grupo funcional, repito, el grupo funcional más reactivo es el carboxilo, entonces empiezo a enumerar desde ahí mi subramificación. ¿Ok? Por eso el nombre es ácido fenil 2-propenoico. Cópienlo. Ahí le faltaría el 3 delante del fenil, ¿no? ¿Perdón? Le faltaría el 3 Sí. delante del fenil. Exactamente. Entonces aquí, como cambiamos la numeración, sería ácido 3-fenil. Gracias, gracias. Ahora se entiende, ¿no? Cópienlo, cópienlo. Jóvenes, aclárenme una cosa, ¿la imagen se ve bien en sus pantallas? No. No, 480. Espérenme unos segunditos, voy a tratar de arreglar eso, ya creo que se debe a mi internet. Un ratín. ya. ¿Puedes darle un toque ahí para que enfoque? A ver, denme unos segunditos. Bueno, yo creo que ya mejora el internet en un momento. Pero bueno, vamos a continuar, ¿ya? La idea es que entendamos. No se preocupen si ustedes dan esta ayudantía con seguridad en su examen les va a ir bien. Con seguridad. Es lo que me animo a decirles. ¿Bien? Bueno, continuamos. Ah, y por cierto, ese compuesto, anoten por si acaso, ¿sí? Ese compuesto que recién vimos acá, comercialmente se conoce como ácido cinámico. Ya, ácido cinámico. No se olviden, ácido cinámico. Escríbanlo. Y bueno, acá tenemos otro compuesto que es muy conocido. Vamos a ver. Este compuesto de acá. Mm. Bien, y acá. Bien, ese compuesto de ahí, con seguridad lo conocen. Si no lo conocen, esto es, bueno, de entrada vemos acá, ahorita les digo cuál es el nombre. De entrada vemos acá 4 grupos funcionales. Acá. 4 grupos funcionales. 3 grupos funcionales carboxilo y un grupo funcional oxidrilo. El más reactivo obviamente es el ácido carboxílico. Entonces, de entrada, este compuesto lleva de nombre ácido. Ácido. ¿Ok? Y ahora entonces, ¿cómo empezamos a enumerar? ¿De dónde empieza a enumerar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿O da lo mismo del orden en el
menos que yo lo haga. Desde el más reactivo. Da lo mismo. Da lo mismo. Sí, la cadena más larga es reactivo. Entonces da lo mismo, ¿no? Porque es un compuesto simétrico. O sea, porque es igual aquí de este lado y es igual de este lado y es el más largo. No daría numerar de acá, ¿no? Entonces daría de este lado porque es el lado más largo, ya sea de izquierda a derecha porque en ambos lados es igual. Entonces es un compuesto simétrico. Entonces anotamos la numeración acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Tenemos ahí entonces nuestro compuesto. Ya enumerado. Entonces, se trata de un ácido. Ácido, entonces, nombro primero la parte menos reactiva, que sería 3-hidroxi. Ácido 3-hidroxi. ¿Qué más? Entonces aquí tengo 1,3,5. 3 grupos funcionales carboxílicos. 1,3,5. ¿Y cómo escribiría esos 3 grupos funcionales? Bueno, escribiría penta por los 5 átomos de carbono. Penta, o pentano en realidad. Pentano. Trioico. ¿Verdad? ¿Está bien o no está bien? Jóvenes, ¿le entendieron? Sí, sí. Ok. Sí, se entendió. Ahora, ok, esto se puede escribir de otra forma. Pueden ser que en su examen lo encuentren con otro nombre. El otro nombre es similar, solo que varía un poco. Ácido. Bueno, es lo mismo. 3-hidroxi. 1,3,5 pentano tricarboxílico. También lo pueden encontrar con ese otro nombre. Y este compuesto de acá lo venden en los mercados, donde venden abarrotes. Es un ácido. ¿Cuál creen que lo utilizan para hacer API? No sé si han probado el API. ¿Cítrico? Sí, exactamente. Ácido cítrico. Este es el famoso ácido cítrico. Este de acá, este compuesto de acá se utiliza para hacer mermeladas también, ¿sí? Lo utilizan las empresas para hacer mermelada. No sé si ustedes han probado el Pilfrut o el Biofruit de Delicia, hacen con este compuesto también. Entonces, y no lo digo porque sea teoría, o sea, cuando en la empresa en la que trabajaba hemos trabajado con este compuesto. Este compuesto es muy importante, al menos para los de ingeniería de alimentos, ¿sí? Y no sé si han probado el ácido cítrico, es fuertecito nomás. De seguro, debido a los 3 grupos funcionales en cada molécula. Bien, copien ese compuesto de ahí.
Bien, jóvenes, continuamos. Si hay algo que les digo, jóvenes, es lo siguiente. Le diría que esto queda entre nosotros, pero siempre hay alguien que sopla. Pero bueno. Su examen final va a tener al menos un 50% de nomenclatura. 50% de nomenclatura estimo que va a tener su examen. 50 hasta 60%. Entonces, porque con seguridad en el primer y segundo parcial ustedes han visto bastante teoría. Práctica. Entonces, este examen final, con seguridad, un 50% a 60% me animo a decir, va a ser nomenclatura o teoría. Entonces, vamos a tocar bien esta parte de nomenclatura, ¿ok? Entonces, seguimos avanzando. Tenemos, me dice que debo escribir el ácido oxálico. El ácido oxálico. El ácido oxálico no es más que este de acá. Ese es el ácido oxálico. El nombre oxálico es un nombre comercial, entonces, ¿cuál sería su nombre químico? Es fácil. Ácido etano, por los dos átomos de carbono, etano, por los dos grupos funcionales carboxilo-oico. Y nada más, simple. Ahora, ¿dónde está el detalle en este compuesto? En que, les digo, busquen, luego de que acabe la ayudantía mañana, busquen dónde está presente este ácido carboxílico, con seguridad va a estar en su examen. Entonces busquen dónde, en qué compuesto en la naturaleza, dónde se encuentra. ¿Sí? Así que, atentos con eso. ¿Bien? Es fácil, cópienlo rapidito. Ok. Bien, seguimos entonces. Me dice que debo dar nombre a este compuesto de acá. Estamos viendo bastante nomenclatura, pero con seguridad de estos ejercicios van a entrar, o similares van a entrar en su examen. Bien, ese es similar al ácido oxálico, solo que tenemos tres carbonos más en medio de cada átomo extremo. Ahí como ustedes pueden ver. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto según las reglas de la IUPAC? De entrada es un ácido. Ácido. ¿Qué serían? 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Pentano. Di por los dos grupos funcionales carboxílico. Pentanodioico. Ese es el nombre según las reglas de la IUPAC.
que también se conoce como este nombre. Ácido propano, tomando en cuenta solamente esta parte de acá. Propano 1,5, le puedo poner 1,5 o 1,3, perdón. En este caso, este es otro tipo de nomenclatura ya, pero por si acaso se las doy. 1,3 en el carbono 1 y en el carbono 3 tengo 2 carboxílicos, dicarboxílicos. ¿Ok? Y su nombre comercial se conoce este ácido como ácido glutárico. Ácido glutárico, ¿ok? Con seguridad tiene alguna relación con la glucosa, ¿sí? Si tiene alguna relación con la glucosa, es por algo que se llama glutárico, ¿ok? El ácido glutárico tiene, en la salud humana produce fuertes dolores de cabeza cuando hay exceso de este ácido, ¿sí? Produce una tipo cefalia, si vale decir el nombre, es un dolor de cabeza muy fuerte que produce este químico cuando está en exceso en nuestro organismo, ¿ok? Bien, cópienlo, vamos con el siguiente compuesto. Y termina un ratico más. Bien. Vamos con el otro compuesto. Me dice que debo formular el siguiente compuesto. Etil, propil, carbinol. Bueno, carbinol, yo creo que ya sabemos cuál es el carbinol. El carbinol es este compuesto de acá. Bueno, perdón. En este caso sería como el radical, ¿sí? Ahí. A eso se refiere con el carbinol. Y dice etilpropil. Entonces vamos a escribir el etilpropil. ¿Se entiende, no? Entonces, etil, este es el etil, propil, carbinol. Etil, propil, carbinol. ¿Ok? Y este tiene otro nombre que se conoce también como, se trata de un alcohol. Entonces vamos a enumerar desde el carbono más cercano al grupo funcional, que sería este de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el carbono 3, entonces tenemos, bueno, vamos a escribir así, alcohol, alcohol, 3, como son 6 átomos de carbono, exílico. O también se conoce como 3-hexanol.
Bien. Ahí, cópienlo. Copien ese. Ahora en su examen, por ejemplo, puede venir, ¿no? Formular el 3-hexanol o formular el etilpropilcarbinol. O puede venir una pregunta, ¿no? ¿Etilpropilcarbinol es lo mismo que alcohol 3-hexílico? Le puede preguntar así, se le puede hacer ese tipo de pregunta en el examen. Entonces ustedes tienen que darse cuenta, sí, es el mismo compuesto, ¿no? Entonces ahí ya ustedes responden de la manera correcta, ¿sí? Parecen ejercicios simples, yo sé que parecen simples, pero es bueno que repasemos estos ejercicios porque como les dije, 50-60% de su final, les voy adelantando, va a ser nomenclatura. Entonces, es bueno reforzar esta parte y es bueno darnos cuenta de los diferentes tipos de nombre de los compuestos. Como les dije, les puede dar un compuesto con otro nombre, entonces tenemos diferentes opciones para recordar cuál es ese compuesto. Bien, terminen de copiarlo. Sí, tranquilo. Bien. El ejercicio 7 me dice lo siguiente. Me dice formular bueno aquí, formular la molécula que le da sabor y olor a la canela. Formular la molécula que le da sabor y olor a la canela. ¿Ok? Entonces, lo que le da sabor y olor a la canela es este compuesto. Se llama cinamaldehído. El cinamaldehído, ¿ok? Es el que se encarga, recuerden, de darle sabor y olor a la canela. ¿Ok? Este compuesto de acá tiene la siguiente estructura. Cinamaldehído. De entrada es un aldehído. Y como recordemos, es un aldehído, ¿sí? El que le da sabor y olor a la canela. Entonces, si yo entiendo por olor, es un compuesto aromático. Entonces, su base es un benceno. Por algo se llaman compuestos aromáticos. Ahí está. Y tiene la siguiente estructura. Bueno, creo que me pase. Bien. Ese es el cinamaldehído. ¿Qué tiene como nombre entonces? Vamos a nombrar la parte más reactiva, entonces este de acá. Entonces numeramos de acá. 1, perdón. En este caso, en la parte del benceno nombramos como 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y acá entonces nombramos 1, 2, en el caso de tomar esto como un carboxilo, perdón, como un carbonilo, ¿ok? Entonces el nombre de este compuesto va a ser el siguiente. Estoy equivocado. 1, 2,
3. ¿Ok? Este es un aldehído. Entonces, su nombre sería 3-fenil. Fenil por este compuesto, que no es más reactivo que este es el más reactivo, entonces estamos dando importancia a este. 3-fenil, ¿qué más sería? Propanaldehído. ¿Cómo? Propanaldehído. Creo que mi internet se cortó. Hola, hola, ¿me están escuchando bien? Yo avanzando acá, no sé si estoy con internet bien. Hola, hola. Sí, se Se escucha. escucha. Lo escuchamos bien. Ah, ya. Ok, ok. ¿Cuál me decían que era el nombre? Propa... Propanaldehído. Sí, exacto. Propanoaldehído. Propanoaldehído. ¿Ok? Que también se conoce como, le estoy dando otros nombres, miren, 3-fenil. En la Google lo van a encontrar así si no me equivoco, propenal. Hay otras bibliografías que escriben así, ¿ya? Pero con seguridad propanaldehído queda mejor. Bien, cópienlo. Entonces, acuérdense en esto, chicos. El cinamaldehído es el compuesto que le da sabor y olor a la canela. Sí, es un aldehído. Ya, cópienlo. Consulta aquí Dígame. sobre esta nomenclatura. El ejercicio número 2, que era justamente el ácido cinámico, tenía un doble enlace, ¿no? En el carbono 2. Sí, a ver. Y el ácido cinámico es la oxidación del cinamaldehído, ¿no? O sea, la consulta es si debería llevar el doble enlace, por eso la otra nomenclatura presenta 3-fenil 2-propenaldehído con el doble Ah, enlace. cierto, me comí aquí. ¿Verdad? Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Acá me comí el doble enlace. El sí, cuando encuentren, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Cuando encuentren el término cinamal o cinam, ahí. Cuando encuentren ese término cina, quiere decir este mismo compuesto, pero con un doble enlace acá. ¿Ok? Miren, me lo comí ahí. ¿Ya? Corrijan eso, por favor, muchas gracias. Me comí el doble enlace. ¿Ya? Ahí, corríjanlo. Entonces vamos a corregir aquí el nombre. Ven todo el desorden que se puede causar, ¿no? Por olvidarse un doble enlace. Así que bueno, van a disculpar por hacerlo rápido. En este caso, entonces sería 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo sería el nombre ahí? 3-fenil 2-propenaldehído. Exactamente, muy bien. Sería 3-fenil, 2, pro, por los 3 átomos de carbono, propen y en por el doble enlace, propenaldehído. Pueden escribir propenal o propenaldehído, ¿ok? Ahí ya se sobreentiende. Propenal o propenaldehído, cualquiera de los dos. Ya, propenal lo vamos a dejar ahí. Bueno, lo voy a escribir de todas maneras acá. O también se escribe 3-fenil, 2-propenaldehído. Porque el aldehído termina con al, ¿verdad? Entonces está bien propenal. Pero también si escribo propenaldehído, está súper bien. ¿Ok? Bien. Ok, continuamos entonces.
Bien. Ok. Continuamos. Vamos a ver un ejemplito más. Este es súper sencillo. Este lo han debido ver en Orgánica 1. Este de acá. Vamos a ver como ejercicio 8. Ok. Este compuesto de acá. Este compuesto lo venden en esas tiendas donde venden hierbabuena, ungüento y todas esas cosas. ¿Cómo se llama? Es un pigmento. Se conoce como anilina. Anilina, ¿ok? 99.9% este compuesto va a estar en su examen. ¿Ya? Anilina. La anilina tiene diferentes nombres, como por ejemplo, fenilamina, fenilamina. También tiene otro nombre como aminobenceno. Aminobenceno. O también se conoce este compuesto como benzenamina. ¿Ok? Escriban los 4 tipos de nombres de este compuesto. Ahora vamos a entrar a las reacciones. Escriban. Digamos. Híjole, me van a disculpar. Bien, ahora vamos a ver la parte de las reacciones. ¿Sí? Y en esta parte de las reacciones, chicos, en su examen les digo, no va a ser tanto obtener tal compuesto a partir de tal compuesto, o la mezcla de tal y tal compuesto da como producto tanto. Puede ser que haya 1, 2, hasta 3 ejercicios máximos, pero lo que va a haber más en este examen práctico final va a ser preguntas capciosas, tipo, si se desea obtener agua a partir de un alcohol, ¿qué tipo de ácido debo usar?
Entonces, ¿qué tipo de ácido? Ah, un ácido deshidratante, ¿no? Que me ayuda a obtener agua de un alcohol, que me deshidrate algo, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el espíritu de vitriolo? Por ejemplo, que sería el ácido sulfúrico, que ese es el ácido deshidratante. Entonces, todas esas cosas van a ser preguntas más capciosas sobre reacciones químicas. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar en esa parte, en esta ayudantía. Tenemos la primera pregunta de la parte de reacciones, o vamos a escribir como ejercicio 9, pero es reacciones, ¿sí? La primera pregunta es, escríbanlo para que no tenga mucho espacio acá, escríbanlo. Escriban. ¿Qué compuestos se obtienen? ¿Qué compuestos se obtienen a partir de la deshidratación de un alcohol? A partir de la deshidratación de un alcohol. Bien, entonces la pregunta dice, ¿qué compuesto se obtiene? Entonces, me tema. ¿Qué compuesto se obtiene a partir de la deshidratación? Sería agua, a partir de la deshidratación de un alcohol. Entonces, armar la pregunta de esta forma ayuda a recordar las fórmulas o los ejercicios. Ok, la pregunta es entonces, ¿qué tipo de compuesto se obtiene? ¿Qué tipo de compuesto se obtiene a partir de la deshidratación? O sea, ya deshidratamos algo, entonces el agua sería un producto. A partir de la deshidratación de un alcohol, entonces, a ver, recordemos, tratemos de recordar. La deshidratación de un alcohol, ¿qué producto me ayuda a obtener? Alcano. ¿Alcano dice? Sí. No, no sería la respuesta correcta. Lo mejor que podemos hacer es agarrarnos un ejemplo. Vamos a agarrarnos el propanol, o perdón, el etanol. A ver, tratemos de recordar. Más fácil así. Ahí. Ahí voy a escribir, miren. Entonces tengo mi etanol. ¿Qué compuesto puedo obtener si? Miren, yo deshidrato. Bueno, voy a hacerlo más. Deshidrato, ¿no? Le saco agua a un compuesto. Ahí, me agarré un ejemplo para darme cuenta. Entonces, ¿qué compuesto obtendría acá si le saqué hidrógeno y oxidrilo a este lado de acá? Deshidraté. ¿Qué compuesto obtendría? A ver. Que no. Un alqueno. Exactamente, muy bien. Un alqueno, que sería en este caso el eteno. Ahí. Bien. Hasta ahí está súper bien, pero me falta algo. ¿Qué compuesto me ayuda a deshidratar un alcohol? Se conoce como espíritu de vitriolo. ¿Cuál sería? Ácido sulfúrico. Exactamente, muy bien. Ácido sulfúrico. Y este compuesto, esta reacción se trabaja a 180 grados centígrados, por si acaso. ¿Ya? Y listo, entonces ya tengo mi respuesta. La deshidratación de un alcohol me produce alqueno, un alqueno y agua. ¿Ok? Y ahí ya tienen las respuestas. Cópienla. ¿Dudas, consultas, chicos? Por favor, no se callen, ¿sí? Si no se especifica el tipo de reacción, por ejemplo, de los 180 grados centígrados, también podríamos nosotros asumir que es a 140 y podríamos obtener un éter, ¿no? Pero ¿cuál de los dos caminos sería el correcto? Ah, sí, exactamente un éter. En el enunciado acá que yo les di me faltó mencionarles la temperatura.
¿ya? Pero si ven 180 grados es alqueno y agua. Si ven otra temperatura o no existe, o si ven una temperatura más alta es un éter, ¿ok? Les voy a pasar por escrito en mensaje las temperaturas. Si tengo tal temperatura en la deshidratación de un alcohol, obtengo alqueno y agua. Pues si tengo otra temperatura, tal temperatura, obtengo un éter. Bien, se los voy a pasar por mensaje. Cópienlo. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, qué buenas noches. Gracias. Bien. Hay otra pregunta que dice, es pregunta práctica. ¿Cómo se puede obtener una oleofina a partir de un halogenuro de alquilo? A ver, de nuevo, escriban la pregunta. ¿Cómo se puede obtener una oleofina a partir de un halogenuro de alquilo? Bien, ¿cómo creen que se puede obtener entonces una olefina a partir de un halogenuro de alquilo? ¿Saben qué es una olefina? No. Bien, una olefina, anótense en este chanchito, una olefina es un alqueno, ¿ok? Si encuentran esa nomenclatura o ese término en su examen, acuérdense. Olefina es un alqueno. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo obtener un alqueno a partir de un halogenuro de alquilo? Bien, la pregunta entonces es la siguiente. ¿Cómo puedo obtener un alqueno a partir de un halogenuro de alquilo? ¿Cómo puedo obtenerlo? ¿Recuerdan? Entonces, si no me acuerdo de esta forma, hago un ejemplo. Voy a escribir algún halogenuro de alquilo. Por ejemplo, a ver, voy a escribir ese compuesto de ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo obtener dicho compuesto? En este caso, yo ya tengo que desprenderme de un hidrógeno y de un cloro. Espérenme un cachito. Tengo una duda del catalizador. Esperen un ratingo. Como ya no veo yo desde hace tiempo, entonces hay cositas que quiero recordar. A ver.
Ay, que bueno, un ratito. Me olvidé de algo. Ya me acordé. Ya. Acá estaba recordando. Para obtener, se necesita lo siguiente. Queremos obtener un alqueno a partir de este compuesto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Acá queremos obtener nosotros este compuesto de acá. Ahí. Más. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar una base, que sería hidróxido de sodio, o bien puede ser hidróxido de potasio. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? El sodio tiene una afinidad por el cloro. Entonces van a formar una sal, que sería el cloruro de sodio. Más, entonces el oxidrilo queda solo y automáticamente se agarra un hidrógeno para formar agua. Y como catalizador nosotros aquí vamos a necesitar un alcohol, cualquier tipo de alcohol. ¿Sí? Un alcohol. Para que me proporcione la parte negativa. ¿Ok? Entonces, esa sería la reacción y la forma de obtener un alqueno a partir de un halógeno de alquilo. Y acuérdense, alqueno sería lo mismo que olefina. Bien, cópienlo. Vayan copiándolo. Vamos a ver el siguiente ejercicio que ya les dice enseguida. Ya. Bien, seguimos. Una recomendación más que les voy a dar para su examen es que estudien las órdenes de sustitución nucleofílica. Existe sustitución nucleofílica de primer orden y existe sustitución nucleofílica de segundo orden. Entonces, estudien esos tipos de sustitución, pero estudienlo desde una forma más práctica. Cuando es una sustitución nucleofílica de primer orden o de segundo orden. En su examen van a ver imágenes de unos mecanismos de reacción, entonces ustedes van a tener que identificar, este es de primer orden, este es de segundo orden. Es solo fijarse una imagen en la Google, SN1, SN2, y les recomiendo que estudien eso. Con seguridad van a tener una pregunta al menos de ese tipo de preguntas. Bien, entonces vamos con otra pregunta. La pregunta es la siguiente, esta es sencilla. No me acuerdo si era la 11, creo que era la 11. Bueno, tenemos ahí más
yodo. Ahí. Bien, me dice que debo resolver esta ecuación química. Ok, no se vayan a confundir en la halogenación del benceno. Con seguridad ustedes van a ver en su libro la halogenación del benceno. La halogenación del benceno, que está en la primera parte del libro, es la halogenación solo con cloro y con bromo. Ya cuando se trata de yodo, que es un poco más electronegativo, ya no se trabaja con hierro como catalizador, sino que se utiliza ya algo más fuerte, que es el ácido nítrico. ¿Ya? Entonces, recordemos algo. Cuando yo vaya a halogenar, ya sea con cloro o bromo, voy a utilizar como catalizador hierro. Pero cuando ya sea con yodo, voy a utilizar ácido nítrico. Y flúor, esa reacción generalmente no existe por ser muy electronegativo. Muy electronegativo, ¿ok? Entonces en este caso varía el catalizador, sería ácido nítrico. Bien, ¿qué es lo que va a hacer el ácido nítrico? El ácido nítrico lo que va a realizar es ionizar el yodo, ¿ok? Lo va a disociar, como vemos acá. Ahí. Está ionizando. Lo ioniza por acá y lo ioniza por este otro lado. Uno tiene densidad de carga positiva y otro tiene densidad de carga negativa, por los cuales están unidos. ¿Ok? Entonces, va a reaccionar con un hidrógeno de acá. ¿Ok? En cada vértice hay un hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, como tiene carga positiva, sí o sí se va a unir al yodo con densidad de carga negativa. ¿Sí? Es importante saber eso. Ambos son negativos, ¿ok? Ambos tienen valencia de -1. Pero como están unidos, uno se comporta como si fuera positivo y el otro se comporta como si fuera negativo solo para estar unidos, ¿ok? Pero al momento de reaccionar, el hidrógeno con carga positiva se une a ese yodo con densidad de carga negativa, produciendo de esa manera el siguiente compuesto, el yodo benceno. Ahí está, el yodo benceno. ¿Ok? Y a ver. Sí, está bien. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? El ácido nítrico se va a comportar como un reactivo en realidad. Y vamos a obtener el siguiente compuesto. Dióxido de nitrógeno más agua y más yodo atómico. ¿Ok? Esa es la primera fase. Es la primera fase de esta reacción. ¿Sí? Se produce dióxido de nitrógeno, agua y yodo atómico. O yodo elemental. Continúa esta reacción hasta estabilizarse y como todo este grupo de compuestos ve que no le conviene tener un yodo suelto, electroquímicamente activo, ¿qué es lo que va a realizar? Lo que va a realizar es lo siguiente. Entonces, esta agua de acá le va a proporcionar un hidrógeno a este yodo. ¿Ok? Le proporciona un hidrógeno. Y le dice, mira, vos andate con él. Le dice, andate, porque él no puede estar solo. Entonces viene, y en la segunda etapa de la reacción ya se forma ácido clorhídrico para que se estabilice. Más 1 menos 1 se estabiliza, ¿ok? Entonces, el agua va a quedar así. Queda como oxidrilo. Y entonces ese oxidrilo, que dice, bueno, no me conviene, entonces vengo a unirme al dióxido de nitrógeno y por lo tanto genero nuevamente el ácido nítrico. Coincide, ¿no? Un hidrógeno, un hidrógeno, un nitrógeno, un nitrógeno, 3 oxígenos, 3 oxígenos. Y de esa forma es por eso que el ácido nítrico
se considera un catalizador, porque se vuelve a recuperar. ¿Ok? Entonces, copien hasta ahí. ¿Se entendió todo eso? Sí, sí. Ok, copienlo. Miren que estamos acabando más rápido de lo que teníamos planeado. Vamos a ver ahora el último ejercicio, pero copienlo primero ese. Creo que se les fue la pantalla auxiliar. ¿Sí? A ver, espérame un cachito. A ver. ¿Se Ahora ve sí. ahora? Sí. Ah, ya. Ok, van a disculpar. Ahí, termine de copiarlo, termine de copiarlo. Vamos a ver el último ejercicio. Ya. Que ya lo puedo borrar, ¿no? A ver, un ratito. Ok. Bien. Vamos a ver entonces el último ejercicio de esta clase. Lo terminamos a tiempo, jóvenes, creo yo. En menos de 2 horas de lo planeado. ¿Sí? Yo les había dicho de que iba a ser 2 horas de clase, 2 horas 15, pero viendo, analizando cómo va a ser este final no va a ser largo, pero sí va a ser un final que va a ser de análisis de las preguntas. O sea, cada pregunta ustedes la pueden ver súper corta, una pregunta muy sencilla, pero con seguridad van a ver trampitas, una por aquí u otra por allá. Entonces, por eso también es más corta la ayudantía, ¿no? Porque estamos tratando de ver cada detalle de los ejercicios. ¿Ok? Bien. Y refuercen bastante la nomenclatura, jóvenes. Eso es muy importante. Bien. La última pregunta dice obtener cianhidrina, a partir del etanal. A partir del etanal. Ya, entonces el ejercicio dice... Me dice obtener cianhidrina de la acetona. Ay, creo que está mal formulado el ejercicio. A ver, corrijan, por favor, van a disculpar. Dice obtener cianhidrina de la acetona. ¿Ya? Estaban cruzados los ejercicios acá. Obtener cianhidrina de la acetona.
a partir de la propanona. Obtener cianhidrina de la acetona a partir de la propanona. ¿Bien? Ok. Me dice entonces que debo obtener cianhidrina de la acetona. Bueno, la acetona sabemos que es este compuesto de acá. Lo voy a escribir directamente acá. La acetona es este compuesto de acá. Es ese el compuesto. Y la acetona es lo mismo que decir propanona. ¿Ok? Propanona. Entonces, recordemos, acetona es igual que propanona. Entonces me dice el ejercicio obtener cianhidrina de la acetona. Entonces voy a escribir la acetona. Voy a escribir la acetona o la estructura de la acetona, ¿sí? Es cianhidrina de la acetona. Solo que cuando dice el nombre cianhidrina, entonces cambia algo en la cianhidrina. Entonces acuérdense algo, la cianhidrina lleva dos grupos funcionales, ¿sí? El cianuro y el oxidrilo. ¿Ok? La cianhidrina lleva el cianuro y el oxidrilo. Entonces la cianhidrina de la acetona sería este de acá. Ahí. Ese sería la cianhidrina de la acetona, que se obtiene a partir de la propanona, pero propanona es lo mismo que acetona. Entonces escribo acá ese compuesto. Ahí, ok. Entonces, ahí más cortico lo voy a hacer. Bien, entonces, ¿qué compuesto yo necesito para obtener este compuesto de acá? El siguiente, más el cianuro de sodio. ¿Sí? Este es el cianuro de sodio. Cianuro de sodio. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta reacción para obtener esto de acá? Lo siguiente. Lo que ocurre es que el cianuro de sodio se disocia. Ahí está. Se disocia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? En este caso, un pequeño gran detalle que les voy a dar. Cuando trabajen con cianuro de sodio van a colocar ácido sulfúrico como catalizador. ¿Ya? Y quiero que se aprendan bien esta reacción, por favor. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Uno de los enlaces que tiene el carbono con el oxígeno se va a romper, por lo cual el cianuro entonces se va a depositar en ese enlace. En ese enlace de ahí, formando así la parte del cianuro. Como en el oxígeno queda un enlace, esto es lo que ocurre, ¿ok? El carbono está unido con el oxígeno y se rompe un enlace. Al romperse un enlace, queda de esta manera. Ahí. El enlace del carbono que tenía con este oxígeno se rompió, por lo cual el cianuro viene a depositarse al carbono. Ahí. Por eso forma esta forma de acá. Entonces, aquí se completa la carga, la carga
negativa que tiene el carbono. Entonces acá el oxígeno queda con una carga libre. ¿Qué es lo que pasa con esa carga? Cuando queda con su carga libre, el ácido sulfúrico le da un hidrógeno. Le da un hidrógeno para que forme el alcohol, o perdón, el oxidrilo, que es este que tenemos acá. ¿Bien? Y se forma, entonces, es así como se forma la cianhidrina. En este caso, cianhidrina de la acetona. Hay otra forma de obtener, entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Como le dio un hidrógeno, entonces este catalizador queda de la siguiente forma. Va a quedar así. Sulfato ácido de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio, como se disoció, tuvo que ir, y como tiene una carga positiva, al igual que el hidrógeno, fue a ocupar ese lugar del hidrógeno para completar el catalizador. La otra forma de obtener este mismo compuesto a partir de la acetona, ahí, y la forma más sencilla de hecho, es la siguiente, más ácido cianhídrico. Sencillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el ácido cianhídrico? Con el ácido cianhídrico se disocia, se separa el hidrógeno del cianuro, y aquí se rompe uno de los enlaces del oxígeno con el carbono. El hidrógeno viene y se une al oxígeno para formar el oxidrilo, y ahí forma el oxidrilo, entonces, ¿ven? El oxidrilo forman ahí, y entonces, por lo tanto, el cianuro viene y se une a este carbono, a ese enlace en realidad es el que se une, y forma ya el cianuro se queda ahí abajo formando la cianhidrina de la acetona, ¿ok? La acetona o propanona es el compuesto principal del quitaesmalte. Es ese quitaesmalte que las mujeres utilizan para quitarse la pintura de las uñas. Esa es una solución de acetona o propanona, que es este compuesto de acá. ¿Ok? Entonces, copien ese ejercicio y ya conversamos sobre esta ayudantía. ¿Se entendió hasta acá, jóvenes, mientras copien? ¿Tienen alguna duda, consulta o algo respecto a los ejercicios que hemos visto? Yo sé que pareció súper simple, súper tranquilo, súper práctico, pero la ayudantía la dirigí más o menos a cómo va a ser su examen. Entonces, no me explayé en ejercicios largos, en ejercicios que incluso hay veces se utiliza calculadora. Ha pasado ese caso, no va a ser ese el caso ahora. Entonces, me he abocado a pequeños detalles de algunos ejercicios para que estén preparados para el examen, porque va a ser un examen más de análisis de las preguntas. Va a ser un examen más capcioso, si vale decirlo, de preguntas capciosas. Si tienen alguna duda, consulta, pregunten. Mientras tanto, copien. Ya. Una cosita más, jóvenes. Vayan escribiendo en el chat sus correos, por favor, para que los pueda habilitar en el video de la clase de hoy y un ejercicio más que les voy a mandar por escrito por Google Drive. Manden sus correos, por favor, por el chat.
Disculpe una pregunta. Para acceder a la clase grabada, ¿será a través de nuestro correo Sí, o a través del grupo de WhatsApp? escriban en el chat sus correos, entonces sus correos los voy a habilitar para que puedan acceder al video que va a estar en la Google Drive. Ok, muchas gracias. ¿Cómo? Muchas gracias, le decía. Ah, ok. Bien. Bien, jóvenes, esa sería la clase de hoy. Gracias por participar.